Bienvenidos al podcast bíblico de la Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la hermosa ciudad de West Covina. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y que tu vida sea transformada con el mensaje de Dios. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 7. El día de hoy vamos a estar en los versículos 11 hasta el versículo 17. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Y vamos a hablar esta mañana acerca de Jesús, el dador de la vida. Jesús, el dador de la vida. Mientras buscan Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, recuerdan que las 2 semanas anteriores hablamos acerca de esta fe que maravilla a Jesús. Esta fe de parte de un centurión que hizo todo lo contrario a lo que el establecimiento dictaba en ese momento. Una fe que estaba enfocada no tanto en el siervo, ni que en el siervo esté bien, sino más bien en que Jesús podría realmente hacer una obra poderosa en la vida de él y en la vida de su siervo. Y es interesante pensar que, si ustedes recuerdan Lucas capítulo 1, ¿a quién está escrito el Evangelio de Lucas? ¿Hacia quién lo dirige Lucas el Evangelio? Hacia Teófilo. ¿Ok? Hacia Teófilo. Y si ustedes saben, Teófilo no era un judío, era alguien romano. Algunos decían que era alguien muy importante dentro del imperio romano, un noble tal vez dentro del imperio, pero es interesante pensar que cuando Teófilo lee el Evangelio de Lucas, él ve la vida del centurión y se da cuenta que el centurión tenía más fe en Cristo Jesús que los mismos judíos. Y Teófilo ve su vida, y yo creo que lo que Lucas le está diciendo a Teófilo es: mira, cómo luce una fe verdadera, una fe que realmente está enfocada en Cristo, una fe que viene del Padre, ¿no es cierto?, que lo trae a la vida, que el Espíritu Santo le quita la venda de sus ojos y que puede ver a Cristo en la cruz y puede realmente ser salvo. Acá vemos con el centurión que no fue alguien que vio a Cristo, en ese momento Cristo estaba vivo caminando con él, pero con Teófilo vemos a alguien el cual está después de que Cristo ya murió por sus pecados. Y yo creo que acá Teófilo está evaluando su vida a la luz de si realmente tiene una fe verdadera que vino de Dios mismo o una fe falsa como la de los judíos, que estaba descansando en sus obras, que estaba descansando en el portarse bien, que estaba descansando en el ritual, en el sacrificio, estaba descansando en el hábito de acercarse a Dios de la manera que Dios le había dicho en el Antiguo Testamento, pero poniendo la fe en el ritual, poniendo la fe en el ritual y no la fe en el que salva, no la fe en la persona en la cual debe estar colocada. Y yo creo que ese es el problema con muchos de nosotros, que muchas veces ponemos nuestra fe en la rutina, en el ritual, en el hábito. Es decir, ya vine a la iglesia el domingo, gloria a Dios, me voy a la casa tranquilo. Ya leí mi Biblia el lunes, el martes, estoy bien. Pero la verdad es que muchos de nosotros confiamos en Dios pensando que al seguir un ritual estamos agradándolo, cuando nosotros debemos entender que ya somos de su agrado debido a Cristo Jesús, porque estamos en el Hijo, el Padre nos recibe. Entonces necesitamos entender esto, porque cuando entramos a Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, vamos a ver un milagro impresionante de parte de Jesús. Pero en este milagro, lo interesante es que no vamos a ver la fe de parte de la persona que recibe el milagro. No vamos a ver la fe de la mamá de la persona que recibe el milagro. Ni siquiera vamos a ver fe de parte de la gente que estaba en la ciudad. Sino vamos a ver cómo Jesús unilateralmente cumple este milagro
para demostrar que solamente Él es el dador de la vida. Esta parte es muy importante. Y creo que al estudiar este texto, lo que quiero que nosotros entendamos es que Jesús, movido por su compasión, tiene poder para revertir la muerte y dar vida. En este caso, vida física en lo que vamos a leer, pero en nuestro caso, vida abundante, vida espiritual, vida eterna. Y yo creo que pensando en Lucas capítulo 7 del 11 al 17, si podemos decir que todos tenemos algo en común, es esto. ¿Y qué es? Que todos vamos a morir. ¿Okay? Esa es la realidad. Todos vamos a morir. Algunos vamos a morir viejos, tal vez de 90, 100 años. Otros han muerto muy jóvenes, otros han muerto de niños. Pero como existe un dicho de predicadores, que no se sabe quién mismo lo dijo, pero los predicadores lo repiten, dice lo siguiente: si quieres llenar cualquier iglesia, predica sobre la muerte. Todos están interesados, ¿por qué? Porque todos van a morir. Y entendemos que la muerte es el enemigo universal. No importa si eres joven o anciano, rico, pobre, sabio o ignorante, nadie escapa de la realidad de la muerte. Y muchas veces nosotros esperamos el velorio de alguien para pensar en estas cosas. Pero ahora Jesús, a través de Lucas capítulo 7, quiere que pensemos nosotros acerca de esta cosa que nos da tristeza, pero es la muerte, algo que todos nosotros vamos a pasar. Y en este pasaje Lucas nos va a presentar un encuentro glorioso entre el Jesús que da vida y una procesión fúnebre. Una viuda destrozada, una multitud en luto. Nos va a mostrar un hijo muerto en un féretro y que de pronto Jesús aparece en el cuadro. Y en un instante este momento de muerte, de tristeza, de luto, absolutamente cambia y el lamento se convierte en gozo, el funeral en fiesta y la desesperanza en esperanza. Por eso es porque la persona de Jesús irrumpe en el relato. Y este relato nos muestra que Jesús es mucho más que un maestro moral o un buen profeta o un buen hombre. Él es el Señor de la vida. Él es el Señor de la vida. Y lo que quiero que podamos aprender esta mañana no es solo ver este relato de la resurrección de este joven en Naín, sino que entendamos que Jesús sigue siendo el dador de la vida para todo aquel que cree en Él. Jesús sigue dando vida a todo aquel que cree en Él. Entonces esta mañana meditaremos acerca de la compasión de Jesús para que tú puedas creer que Jesús esta mañana quiere darte vida. Si aún no la tienes, que veas la compasión de Jesús y que a través de ver la compasión de Jesús puedas creer que Jesús realmente quiere dar vida, vino a dar vida. Amén. Vamos a orar. Señor, esta mañana quiero rogarle que su palabra, Señor amado, produzca el efecto en nosotros que solo ella puede. De transformarnos, de cambiarnos, de corregirnos, amonestarnos, animarnos, exhortarnos. Señor amado, su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más íntimo de nosotros. Realmente discierne las intenciones, discierne los pensamientos de nuestro corazón. Y Señor, rogamos para que nuestras mentes estén atentas. Rogamos, Señor amado, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar su palabra, a no ignorarla. Porque, Señor amado, tal vez hay alguien acá esta mañana que está muerto espiritualmente. Tal vez hay alguien esta mañana, Señor, que cree que conoce a Cristo, pero en verdad en su vida espiritual está muerto. Y, Señor, ruego de su misericordia que su Espíritu Santo abra los ojos de esta persona y que pueda ver la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Así también ruego que como iglesia, los que creemos, podamos, Señor amado, ser animados a seguir compartiendo este hermoso mensaje de salvación, sabiendo que hay tantos muertos espiritualmente fuera, que solamente están esperando el día de su muerte física para pasar su eternidad en el infierno, Señor.
pero que podamos mostrarles el Evangelio de Jesucristo para que ellos puedan pasar de muerte a vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto nos dice, Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda región alrededor. Lo primero que quiero que veamos en cuanto a Jesús es la intencionalidad de su compasión. La intencionalidad de su compasión. Lo que quiero que veamos es que la compasión de Jesús no nace por accidente, sino que realmente Jesús irrumpe en la narrativa para intencionalmente tener compasión por alguien. Nos damos cuenta que Lucas introduce en el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. ¿Después de qué? Aconteció después de mostrarnos cómo luce una fe verdadera, la fe del centurión. Esta fe que era un ejemplo no solamente para los gentiles que eran como el centurión, sino sobre todo para los judíos que decían creer en Jesús pero realmente no creían. Entonces Lucas nos introduce a este contexto histórico en el cual nos dice que Jesús llega a Capernaum, va a la casa del centurión, sana al siervo del centurión sin ni siquiera entrar a la casa, y nos dice el versículo 10 de Lucas capítulo 7 que al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces tal vez Teófilo decía, pero bueno, ¿no? El siervo no estaba enfermo, no estaba muerto, estaba enfermo. ¿Ok? ¿Acaso Jesús podría traer a alguien de la muerte? ¿Acaso él tiene el poder para levantar a alguien de los muertos? Porque el siervo del centurión estaba enfermo, ¿ok? Y ya vimos que era un paralítico que estaba postrado y que estaba atormentado. Pero ahora Lucas nos lleva a esta narrativa de alguien que está literalmente muerto, ¿ok? Está muerto. Y nos dice que aconteció después que él iba a la ciudad de Naín. Y nos dice que los que le acompañaban a él eran muchos de sus discípulos y una gran multitud. Es interesante que ahora ya no solamente están los discípulos más cercanos de Jesús, sino que ahora vienen ¿quién? Vienen más curiosos, vienen más personas que al escuchar de parte de Jesús que no se ha visto esta fe del centurión en Israel, que se supone que es el pueblo de Dios. Ahora los discípulos quieren escuchar más acerca de esta fe. Y nos dice que vienen los discípulos de Jesús, varios discípulos, muchos discípulos, y también aparte de eso viene con Jesús una gran multitud. ¿Por qué es importante esto que nosotros podamos reconocer cuando Lucas nos explica esto? Que muchos de nosotros podemos ser parte de la multitud. Es decir, venimos siguiendo a Jesús, pero por lo que otros experimentan de Jesús, no por lo que yo mismo estoy experimentando, por la fe que tengo en Jesús. Es decir, muchos son parte de la multitud. Están ahí en las reuniones que Jesús enseñaba. Les gustaba cómo enseñaba. Les gustaba ver las cosas que Jesús hacía con otros. Pero eran parte de la multitud. Es decir, no confiaban en Jesús. Solamente les gustaba. Como cuando uno va al circo. Y ven todo ese montón de personas y ven a gente haciendo malabares, ven a gente haciendo un show. Para muchas personas en este tiempo Jesús era alguien que sí, era un profeta, era un maestro, pero era alguien que les gustaba ver, que se sentían bien frente a Jesús.
Ahora vemos a los discípulos, que son muchos de ellos, muchos de los discípulos, que están aprendiendo de Jesús, ¿okay? Que quieren realmente seguir a Jesús, pero Jesús tiene paciencia de ellos. Y viene con ellos ahora a Naín. ¿Y qué significa Naín? ¿Okay? ¿Qué significa Naín? Es interesante, pero esta es una pequeña ciudad, una pequeña aldea cercana a Sunem. ¿Okay? El nombre Naín significa pastos verdes. Ese es el nombre. ¿Por qué es interesante el nombre de la ciudad? Naín, pastos verdes. Algunos lo traducen también como que era un lugar encantador, un lugar hermoso, un lugar maravilloso. Era una pequeña aldea. Se encontraba a la ladera noroeste de esta montaña que se llamaba Pequeño Hermón, a unas 4 millas de Tabor. Al pie de la ladera se encontraba esta gran llanura o este gran valle que se llamaba el Valle de Jezreel. Les trae a la memoria algunas cosas que pasaron en el Valle de Jezreel. Acab, Jezabel, uno de los reyes más grotescos de Israel, con una de las mujeres más pervertidas de la historia de Israel. Ellos mataron a Nabot en este valle para robarle su propiedad. En este mismo valle sabemos que incluso en el futuro va a ser el lugar de una guerra. Pero vemos que el Señor se acerca a un lugar el cual los israelitas comienzan a identificar. Y lo interesante de este lugar es que aunque la situación de Naín es extremadamente hermosa, es decir, en su paisaje es hermoso. En términos de ubicación geográfica, es un lugar en el cual cuando la nieve caía en el monte Hermón era un lugar precioso. Era un lugar que la gente admiraba. Pero ahora vemos que cuando Jesús llega a la narrativa, vemos que este lugar precioso, este lugar de pastos verdes, es el lugar donde hay un corazón roto. Es un lugar de muerte. Es un lugar en el cual Jesús llega. ¿Por qué? Porque como nos dice el texto, que iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y dice en el versículo 12, que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, Jesús se encuentra con esto. He aquí, llevaban a enterrar a un difunto. El lugar de pastos verdes también es un lugar donde se entierra a difuntos. Es un lugar de tristeza y nos dice acá que no solamente eso, sino que era un difunto, y no solamente eso, sino que nos dice que era hijo único de su madre. Es decir, la tristeza no solamente es que hay un difunto, la tristeza es que este difunto era el único hijo de su madre. Y no solamente eso, sino para hacerlo más triste, esta madre ¿era qué? Era viuda. Se murió su hijo. Se murió el varón de la familia que hacía que esta mujer por lo menos podría valer algo dentro del pueblo de Israel. ¿Le recuerda a quién? Noemí. Cuando muere su esposo y mueren sus hijos. Y Noemí dice, soy amarga, Señor, ¿por qué me quitaste? Me quitaste lo que yo más quería, Señor. Me quitaste a mis hijos. Y les dice a las nueras, mujeres, mejor váyanse, porque yo soy amarga. Como diría coloquialmente en nuestros países, soy salada. No quieren estar conmigo. Y acá la mujer está en esta situación. Es una situación en la cual socialmente va a ser rechazada. Una situación en la cual Naín, este lugar precioso, este lugar de pastos verdes, ahora es el escenario de una mujer que perdió a su único hijo, la cual no tiene esposo, y no solamente eso, sino que nos dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Es decir, es público. Es público. La vergüenza es pública. No hay cómo esconderlo. Las lloronas están con el féretro. La viuda está llorando con el féretro. La gente está diciendo, pobre de esta mujer. La vida se le acabó a esta mujer. Y acá es interesante el lugar. Es muy interesante el lugar. Porque el lugar de Naín
está muy cerca de una ciudad que se llama Sunem. Y Sunem es una ciudad la cual se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 4. Muy importante. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Y por qué es importante esto? Si van conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 4, les voy a decir por qué. Segunda de Reyes, capítulo 4. Si ustedes recuerdan, en Israel había dos profetas muy importantes en esta época de los reyes. Uno de ellos era Elías y el otro era Eliseo. Entonces en Segunda de Reyes capítulo 4, Eliseo entra al cuadro y este llega a ser el varón de Dios. Este llega a ser la persona que empieza a hablar de parte de Dios al pueblo. Y en Segunda de Reyes capítulo 4, en el versículo 8 nos dice lo siguiente. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo era un profeta. Y es interesante, ustedes recuerdan que Israel valoraba mucho a los profetas, bueno, porque traían la palabra de Dios, pero también los mataban por esa misma razón, porque traían la palabra de Dios. Entonces la llegada de un profeta significaba que Dios está visitando nuevamente a su pueblo. Entonces la llegada de Jesús a Naín, es muy interesante el paralelo con la llegada de Eliseo a Sunem, porque estamos viendo que Dios está visitando a su pueblo. Es decir, Dios no se ha callado hacia su pueblo. Y acá con Eliseo en el versículo 8 dice que había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido, he aquí, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es que es varón santo de Dios. Y la mujer dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede con él. Y acá es interesante, ¿no? Porque esto yo creo que es la realidad de muchos hogares. La mujer toma la iniciativa para hacer algo por el hombre de Dios, no el varón. La mujer. Y es interesante que aconteció que un día vino él por allí y se quedó en el aposento alto y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, el criado de Eliseo, llama a esta mujer sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y le dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? El varón de Dios dice, mujer, tú has mostrado una fe, ¿ok? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Muy parecido también a la historia de Abraham con Sara. O sea, vemos acá Dios actuando. Y miren lo que dice acá. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. ¿Y qué le dijo? El año que viene por este tiempo, ¿qué es lo que harás? Abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió. Es interesante esta parte, cómo Dios premia a esta mujer. Y dice, la mujer concibió, dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y dice acá que el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y le dijo, Padre, mi cabeza, ay mi cabeza. Y el padre le dijo al criado, llévalo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué? Y murió. Qué trágico. O sea, es interesante el paralelo con la historia que tenemos de la viuda de Naín. O sea, el hijo muere. Y muere de la nada, no es un accidente, simplemente está fuera. Quién sabe si fue insolación, quién sabe si fue una enfermedad. Pero el hijo que se le dio en su vejez, cuando era imposible tener un hijo, ahora ya no está con su madre. Y muere, nos dice que muere. ¿En dónde? En las rodillas de su mamá. Es impresionante. Y dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió.
Y dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo ¿a quién? Al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Y después se fue, ¿no? Hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Acá la mujer está intencionalmente buscando al varón de Dios. Y luego nos va a decir la historia que cuando el varón de Dios lo ve de lejos, dice su criado Giesi, aquí está la mujer sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibir y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo esto, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no se burlase de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludase, no le respondieres y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces Giesi se levanta y la sigue. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y solo declaró diciendo el niño que el niño no despierta. No sé por qué no despertó con Giesi, pero vemos realmente la desesperación de esta mujer por su hijo. Pero luego vemos al profeta de Dios y dice, versículo 32, venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entonces entrando él cerró la puerta tras ambos. ¿Y qué es lo que hace? Y oró a Jehová. El profeta de Dios orando a su Señor. Y después nos dice que después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, su mano sobre sus manos. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llama Eliseo a Giesi y le dice a la mujer que venga. Y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Es un milagro. Pero acá es interesante el paralelo primeramente del profeta. Es decir, hay un profeta en Israel. Hay alguien que ellos pueden ir y buscar. Hay alguien que ellos pueden ir y llamar. Pero acá lo interesante de esta historia es que aunque son 2 mujeres que perdieron un hijo, 2 mujeres que realmente están desconsoladas. Inclusive la descripción de cuando le dice en Lucas capítulo 7 y le dice en el versículo 12, hijo único de su madre, acá lo que está enfatizando es que este jovencito está muerto primeramente y es hijo único de su madre. Es decir, en el original pone primeramente la palabra muerto para dar énfasis al hecho de que este niño era el único que esta mujer tenía. Y acá también vemos otro paralelismo, que esta mujer de Lucas capítulo 7 no llama a Cristo. Ella no está clamando a Cristo Jesús para que sane a su hijo. Es decir, vemos la compasión de Jesús al llegar a esta mujer que no le estaba llamando, a esta mujer que estaba en dolor, a esta mujer que realmente ni siquiera tal vez vio venir a Jesús. Pero vemos la intencionalidad de Jesús entrando a una ciudad que está en duelo, que no le invitaron a esa ciudad, pero Jesús mismo se acerca a esta ciudad para mostrar compasión. Esta parte es hermosa, mis hermanos, porque vemos que Jesús toma la iniciativa de mostrar compasión a un pueblo que es rebelde.
Jesús toma la iniciativa de dar vida a un niño de una mujer que estaba sufriendo, de una mujer que era viuda, de una mujer que no tenía un estatus en la sociedad, de una mujer que iba a ser totalmente rechazada en la sociedad judía. El Señor Jesús dice: yo voy a mostrar misericordia a quien yo quiero mostrar misericordia. Y lo hace con esta mujer. Mis hermanos, debemos entender que Cristo no es ajeno al dolor humano. Acá Cristo intencionalmente se mueve hacia la ciudad de Naín, muy cerca a Sunem. Pero ahora ya no es Elías, ya no es Eliseo. Ahora es el profeta de profetas llegando a Naín. El que ellos estaban esperando ha llegado. El que apuntaba Elías, el que apuntaba Eliseo, el que decía Moisés en Deuteronomio 18, va a venir un profeta, no como nosotros, es el profeta de profetas. Y no solamente será profeta, sino será rey y sacerdote, será el salvador de estas personas. Y vemos, mis hermanos, que Cristo toma la iniciativa para mostrar compasión. Acá es hermoso. Cristo toma la iniciativa para mostrar compasión a esta mujer. Mis hermanos, debemos tener claro nosotros también que si nosotros estamos en Cristo fue porque Cristo tomó la iniciativa de mostrar compasión a nosotros, primeramente. Nosotros no elegimos a Cristo Jesús. Él nos eligió a nosotros. Y acá vemos su compasión al venir y caminar entre nosotros, mostrando una compasión inigualable. De dejar su trono y venir y caminar entre nosotros para salvar a pecadores como nosotros. Dejar su trono para venir a Naín y atender a una mujer que ni siquiera sabemos su nombre, ni siquiera sabemos el nombre de su hijo. Solamente nos dice que hay multitudes, que hay discípulos, pero Jesús se enfoca en esta persona. Y me encanta a mí ver la intencionalidad de Jesús al mostrar compasión. Mis hermanos, ¿ustedes han sentido un dolor tan fuerte que a veces parece que nadie tiene compasión de nosotros? No se equivoquen. Cristo es intencional en mostrarnos compasión a nosotros en los tiempos de dolor. Cristo es intencional, es decir, Cristo no ignora el dolor de las personas. Por eso Mateo 1:23 nos dice que Él es Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Es decir, intencionalmente Él dejó su trono para mostrar compasión, mis hermanos. Qué hermosa realidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él intencionalmente muestra compasión hacia el desamparado, hacia el pecador. Él toma la iniciativa de dejar su trono de gloria para vestirse de humanidad y morir en nuestro lugar. Qué hermosa muestra de compasión. Pero segundo, quiero que vean la fuente de la compasión de Jesús. La fuente de la compasión de Jesús. ¿De dónde nace esta compasión de Jesús? Y miren lo que dice el versículo 13 de Lucas capítulo 7. Y cuando el Señor la vio, ¿qué pasó? Se compadeció de ella. Esta parte es muy importante. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo ¿qué? No llores. ¿Está siendo Jesús insensible a la realidad de la viuda? Tal vez mucha gente le dijo, mujer, no llores, esta vida es pasajera, va a venir la resurrección de tu hijo, no te preocupes. Tal vez gente estaba simplemente diciéndole a la mujer, hey, ya no llores más, ya no hay esperanza, tu hijo ya no puede levantarse de los muertos. Pero acá vemos que la fuente de la compasión de Jesús es su propio corazón. Es decir, no es algo externo a Jesús su compasión, es algo que nace en sus propias entrañas. Esa es la palabra que utiliza acá, cuando nos dice en el versículo 13, y cuando el Señor la vio, es decir, el Señor pone sus ojos en esta mujer y dice que se compadeció de ella.
Esto de compadecerse de ella tiene que ver con una compasión genuina, un término tan gráfico que indica que esta compasión proviene de las entrañas mismo de Jesús. Es decir, se retorcía dentro de la compasión que él tenía por esta mujer. Era algo genuino, era algo sincero, era algo que salía del corazón mismo de Dios, el tener esta compasión por esta mujer. Esa es la fuente de la compasión de Dios. La compasión no es algo externo a Dios, no es algo que a Dios se le ocurre, es algo que nace en el corazón de Él mismo para servir a pecadores. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y mis hermanos, no podemos ver a Jesús como alguien distante. La compasión de Él nace de su propio corazón. Es cuando uno siente un dolor intenso adentro de nuestras entrañas debido a lo que nos mueve, algo externo que nos mueve a tener compasión. Y Jesús era alguien así, era alguien que tenía una compasión tan genuina por las personas que se mueve a hacer algo por estas personas. En este caso le dice a la mujer, no llores, no llores. Y mis hermanos, Jesús no minimiza el dolor de esta mujer, sino que el no llores de Jesús viene de la autoridad que Jesús tiene para revertir la condición de la mujer. Viene de la autoridad que Jesús tiene para dar vida a un muerto. El no llores de Jesús viene de un corazón compasivo que realmente tiene un interés genuino por su vida y por la mía. No es alguien lejano, no es alguien que no le importa. Es alguien que dio un corazón sincero y como él mismo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es alguien que realmente tenía un corazón y un amor genuino por esta mujer. Y Matthew Henry dijo lo siguiente, esta es una prueba de que Cristo no solo es un profeta como los antiguos, sino el mismo Dios de vida. Matthew Henry dijo, cuando Jesús dice no llores, era porque Jesús tenía la intención de quitar la causa de aquellas lágrimas. Él tenía la autoridad, mis hermanos, de quitar la causa de las lágrimas de esta mujer. Por eso le dice en el versículo 13 que el Señor la ve, y me encanta que dice Señor. O sea, Dios mismo la ve. Y nos dice que se compadece de ella. Y de ese compadecimiento que tiene, de esa fuente que nace en su corazón de compasión, le dice a la mujer, no llores, hay una compasión profunda. Y mis hermanos, la fuente de la compasión de Jesús no fue movido por la presión externa, sino por su compasión interna. Porque Él responde con compasión hacia los pecadores. Y mis hermanos, si podemos mirar la cruz, ¿cuál muestra de compasión? El justo muriendo por los injustos. Cristo Jesús, sin cometer ningún pecado, teniendo tal compasión por nosotros, pecadores, murió para mostrarnos la compasión que viene de Él, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. ¿Cuál compasión, mis hermanos? Inclusive en el Antiguo Testamento, en el Salmo 103, versículo 8, nos dice, misericordioso y clemente es Jehová. En Mateo capítulo 9, versículo 36, nos dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Mis hermanos, Jesús no tiene compasión de nosotros por algo externo, sino por la misericordia que nace de su propio corazón. En este caso, no es como la viuda, la tsunamita, el cual Dios mostró compasión a través del clamor de la mujer. Acá Jesús mismo toma la iniciativa de consolar a la mujer y actuar. Vemos la compasión de Jesús, que nace de la fuente misma de su corazón.
Y podemos decir en un sentido que el corazón de Jesús es tierno. Podemos decir que el corazón de Jesús es tierno sin negar su señorío. Porque vemos que Él es compasivo hacia nosotros. Podemos ver que la compasión de Él no depende de nuestros méritos, sino del amor que Él tiene por nosotros. Cuando el Señor le dice a la mujer, no llores, no lo hace como quien da un consejo vacío. No lo hace como quien dice, no te preocupes, mujer, todo va a estar bien. Como hay canciones que dicen, everything will be alright. Jesús habla de su corazón, no como quien da un consejo vacío, sino como quien tiene el poder para cambiar la vida de esta mujer y cambiar la vida de este muchacho. Mis hermanos, podemos ver esa compasión de Jesús con nosotros. Al tener compasión con nosotros, al no dejarnos como nos encontró, al cambiarnos. Al decir, no llores, Ana, al decir, no llores, Esteban. ¿Por qué? Porque yo tengo compasión de ti para no dejarte como te encontré. Para cambiarte, para transformarte, para que sepas que eres una nueva criatura. Mis hermanos, esa es la fuente de la compasión de Jesús, su propio corazón. Él vio la necesidad y Él actuó conforme a esa necesidad. Y tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para transformar aún la vida más pecadora, aún la persona más pecadora. Y mis hermanos, necesitamos confiar en el Señor, en su compasión, porque Cristo conoce nuestras lágrimas, Él no es indiferente a nuestro sufrimiento. Y como creyentes necesitamos entender que la compasión no es algo externo al corazón de Dios, es parte de su corazón. Podemos descansar en la realidad de que Cristo Jesús es Señor y es Salvador. Podemos descansar en la realidad que el Padre envía al Hijo para salvar y envía al Espíritu Santo para que habite en nosotros, para que sepamos que Dios tiene compasión de nosotros. Que Dios nos transforma. Que de su propio corazón viene el deseo de tener un pueblo para sí, celoso de buenas obras, para que le honre y le glorifique en todo. Y mis hermanos, por eso llegamos al tercer punto. Y al ver la intencionalidad de Jesús en su compasión, y al ver la fuente de Jesús, vemos el propósito de la compasión de Jesús. Vemos el propósito de la compasión de Jesús. Y esto es dar vida. Es dar vida. No solamente es atender a una necesidad temporal, no solamente es atender a una necesidad que llega mañana y se acabó la compasión de Jesús, sino que en el versículo 14 vemos que dice que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y mis hermanos, según Números 19:11, Jesús estaba contaminado. De acuerdo a la ley, Jesús estaba contaminado porque había tocado el féretro de un muerto. Jesús estaba sucio de acuerdo a la ley. Pero en lugar de contaminarse Jesús, ¿qué sucede? La pureza de Cristo santifica al muchacho. Lo trae a la vida, lo trae a la vida. Y esto es impresionante. Porque Jesús dice que en el versículo 14, y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y así como a la mamá del muchacho le dijo, mujer, no llores, porque yo tengo el poder para revertir tu situación, porque yo tengo el poder para cambiar esta situación, así mismo le dice al muchacho. Impresionante, con esas palabras de autoridad, pero con compasión. Con ese mandato, pero por el bienestar de la persona, importándole realmente, genuinamente, el bienestar de estas personas. Y el texto nos dice que Jesús le dijo al muchacho en el versículo 14, joven, joven. Y luego dice, a ti te digo. Y luego da el mandato, levántate. Y tal vez los discípulos que estaban con Jesús dijeron, ¿podrá Jesús levantar a alguien de los muertos? La multitud tal vez decía, ¿qué va a pasar? Y tal vez otros decían, ¡qué loco! Este está hablando un muerto. Está bien, le habla a la mamá, está bien, pero hablarle a un muerto,
Nosotros hemos venido cargando este féretro por la ciudad y no ha dicho nada y no ha respondido, está apestando, tal vez ya es un muerto. Pero mis hermanos, el Señor Jesús utiliza este imperativo de autoridad absoluta. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor les dice en el versículo 14, joven, a ti te digo, levántate, Jesús le está diciendo, sé levantado de una vez por todas. Sé levantado de una vez por todas. Jesús no está preguntándole, ¿te quieres levantar? Jesús no está diciendo, ¿será que puedo hacerlo? Pero Jesús con toda autoridad le dice a un cuerpo muerto que el cerebro está muerto, no hay sangre corriendo por sus venas, su corazón está totalmente apagado, su cuerpo se está descomponiendo y Jesús le dice a este niño, a este joven, a ti te digo, levántate. ¡Wow! Y el versículo 15 nos dice, a renglón seguido, que se incorporó el que había muerto. Se incorporó el que había muerto. Si ustedes recuerdan la historia de Eliseo, él tuvo que hacer mucho. ¿Para qué? Tuvo que orar, tuvo que darse las vueltas, tuvo que ponerse arriba del muchacho, que se caliente el cuerpo, que después de estar caminando, orando al Señor hasta que el Señor responda a la oración. Y Jesús dice, a ti te digo, levántate ahora mismo. Y no hay duda, simplemente el texto nos dice que el muchacho se incorpora, demuestra una acción inmediata, es como que el muchacho estaba solamente dormido, se levanta y luego nos dice acá en el versículo 15 que él comenzó a hablar. Y acá hay algo interesante, no se levanta como cuando alguien le opera en el cerebro y luego tiene que aprender a hablar otra vez. Se levanta con todas sus facultades que tenía. Se levanta hablando, no tiene que aprender a hablar otra vez. Es decir, el milagro que Jesús produce no es como estos engaños que hay ahora. Él tuvo la autoridad para decirle a alguien, levántate de los muertos, y se levantó. Se incorpora con todas sus capacidades motrices y nos dice acá que Jesús, ¿qué hace? Y acá viene un tono tierno, Dice que Jesús lo dio a su madre. Lo entregó a su mamá. Mis hermanos, desde este momento la mujer no había pedido nada a Jesús. Todo esto nace del corazón compasivo de Jesús. Y del propósito de su compasión de no solamente hacer algo por esta mujer, sino de dar vida. De dar vida a los muertos. Y nos dice el texto que le dio a su madre. Es decir, Cristo le devuelve a esta mujer la esperanza que ella había perdido. Cristo le devuelve a esta mujer ese hijo que ella tanto amaba. Así como la mujer sunamita, cuando la mujer le dice al profeta, te burlaste de mí porque me diste un hijo, pero luego se murió. Y luego el Señor les demuestra lo que es más importante, mis hermanos. Lo que es más importante. Porque el muchachito volvió a vivir, pero al mismo tiempo volvió a morir. Es decir, tarde o temprano la tristeza de la muerte física va a regresar, como lo fue con Lázaro. Pero por eso leímos hoy día Juan capítulo 11, porque Jesús le dice a la mujer, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que yo puedo dar vida? Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, aún más allá de la vida física, mis hermanos, Cristo nos da una vida que no se acaba. Cristo nos da esta vida eterna. Cristo nos traspasa de las tinieblas a la luz admirable. Cristo nos da un nuevo corazón. Cristo nos da una vida que no se acaba acá. Comienza acá, pero continúa por toda la eternidad. Entonces, mis hermanos, el propósito de la compasión de Jesús, aunque lo vemos aquí, literalmente trayendo un jovencito a la vida físicamente, aún más allá, es dar vida a los que están muertos en sus delitos y en sus pecados. La mamá del muchacho, siendo viuda, sin tener marido, entendió que si hay alguien que tiene compasión por ella es Jesús.
Y debió haber entendido que más allá de traer a la vida a su hijo, este hombre es algo más que un profeta, es decir, es más que Eliseo, porque Eliseo oraba y oraba y oraba, pero este hombre le dijo con autoridad, demostrando que él es Dios, demostrando que el propósito de su compasión al ser Dios no es solamente el sentirse mal por alguien o el hacer algo pasajero por alguien, sino el realmente dar vida y dar vida en abundancia. Por eso en Juan 1:4 nos dice que en Jesús estaba la vida. Juan 5, versículo 21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y como nos dice Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús mismo dice, yo soy la resurrección y la vida. Mis hermanos, por eso en mi oración esta mañana yo decía, Señor, si alguien está muerto esta mañana espiritualmente, por favor, abre sus ojos para que puedan ver la salvación que solamente existe en Cristo Jesús. Para que puedan ver la vida que solamente existe en Cristo Jesús. Y mis hermanos, podemos ver la intencionalidad de la compasión de Jesús al venir acá a la tierra y morir por nosotros pecadores. Podemos ver la fuente de su compasión, su propio corazón. No es algo externo, no está por la presión externa, sino de su propia voluntad. Él ama, Él da su vida por sus ovejas, Él da su vida por los que creen, Él da su vida por ellos. El Padre le da un pueblo para sí mismo llamado la iglesia, una hermosa esposa, y Él da su vida por esta esposa. Y vemos también el propósito, que no solamente es dar vida física, como vemos acá en el texto, sino sabemos que es dar vida eterna. Como decía R.C. Sproul, la palabra de Cristo es creativa, poderosa y suficiente. Cuando Jesús habla, incluso la muerte obedece. Y mis hermanos, si están muertos en sus delitos y pecados esta mañana, por favor vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Él tiene compasión de ustedes. Él dio su vida en la cruz para que al creer en Él puedan ustedes tener salvación en Cristo Jesús. Si estás muerto espiritualmente, solo Jesús puede levantarte. Si eres un creyente, Jesús sigue teniendo compasión de ti, así como en el primer día de tu salvación. La compasión de Jesús no se agota, la compasión del Padre no se agota. Sabemos que la misma intercesión de Jesús por nosotros desde los cielos es una muestra de la compasión que Él tiene por los suyos. Pero si estás muerto en tus delitos y pecados, solo Cristo puede darte esta vida espiritual. Y mi oración es que esta mañana nosotros podamos tener esta convicción de que estamos en Cristo Jesús y tenemos vida eterna. Y tal vez cuando estemos enfermos, tal vez no nos levantemos. Y tal vez morimos y nadie nos va a levantar de los muertos, pero entendemos que seremos resucitados, que estaremos en la eternidad disfrutando de nuestro Dios Trino. Disfrutando de la belleza de esta comunión que no nació en nosotros, sino fue iniciativa de parte de Dios mismo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por su palabra, Señor, y ruego que al leer este texto, Señor amado, podamos nosotros tener la convicción, Padre, de que usted vino a dar vida, que usted mandó a Cristo Jesús para dar vida y dar vida en abundancia. Y Señor amado, ruego que si alguien no le conoce esta mañana pueda abrir el corazón de ellos, Señor amado, para que puedan venir a Cristo Jesús. Y a los que ya estamos en Cristo, Señor, denos valentía para vivir vidas que le agradan. Denos sabiduría para demostrar la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, para demostrar que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, para que podamos vivir vidas llenas del Espíritu Santo, llenas de la palabra suya, Señor amado. Y que podamos tener valentía, Señor, para dar su evangelio a todos los que están muertos espiritualmente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este mensaje nos ayude a parecernos más a Cristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida con su palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.
activar la campanita para que seas notificado cuando haya un video nuevo y regalarnos un me gusta.